Este seminario se enmarca en nuestro mes de aniversario institucional, pero también se contextualiza en la entrada en vigor de la Ley 21.545 y la Circular 586 de la Superintendencia de Educación en los establecimientos educacionales del país. Esta nueva normativa busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la educación social de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas autistas. Eliminar cualquier forma de discriminación, promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social de la salud y de la educación y concientizar a la sociedad sobre esta temática. La puesta en marcha de la ley y de la circular significan un importante desafío para las comunidades educativas, por lo que resulta pertinente que este año y en la celebración de su aniversario la Superintendencia refuerce la difusión de orientaciones y acompañamiento para que las instituciones educativas puedan dar cumplimiento a esta nueva normativa. Con este objetivo en mente, queremos invitar a abordar este tema a un destacado panel moderado por el encargado de la unidad normativa de la Superintendencia de Educación, Aarón Sandoval. Te invito a pasar mientras... E integrado por la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez, la directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Verónica López, el encargado territorial del Programa de Integración Escolar del Servicio Local de Educación Pública, Gabriela Mistral, Mauricio Silva, y la psicóloga del equipo de educación inclusiva de la Fundación Guazú, Camila Bustamante. Muchas gracias. Como se ha señalado aquí, el día 10 de marzo del año 2023 se publicó en el Diario Oficial la Ley número 21.545, que está destinada a promover la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas autistas en el ámbito social, de salud y en el ámbito de educación. Esta ley, además de consagrar muy relevantes principios, entre los que destaca el de trato digno, en el ámbito educativo viene a establecer obligaciones específicas para el Estado y para los establecimientos educacionales, con el propósito de asegurar una educación inclusiva de calidad. Esto viene a materializarse en la exigencia de condiciones para el acceso, la participación, la permanencia y el progreso de párvulos y estudiantes autistas. Conceptos como acceso sin discriminación arbitraria, comunidades educativas inclusivas, herramientas para facilitar la inclusión y el acompañamiento en la trayectoria educativa y espacios educativos inclusivos y sin violencia y sin discriminación aparecen en el articulado. Esto viene a demostrar de qué forma se refuerza el llamado del Estado a satisfacer plenamente el derecho a la educación de todas las personas. En efecto, forma parte del núcleo del derecho a la educación el que se entregue a todas las personas una atención adecuada, oportuna e inclusiva. Y ahí puntualiza la ley en el caso de tener necesidades educativas especiales. Esta ley, la ley de autismo, viene a profundizar un marco normativo cada vez más amplio y robusto en materia de educación inclusiva, que tiene dentro de sus íconos al decreto 170 del Programa de Integración Escolar, a la Ley de Inclusión Escolar, a las normativas respecto a las adecuaciones curriculares, a la evaluación y promoción, la Ley Miscelánea de 2023 respecto de los establecimientos particulares pagados y, esencialmente, también la Ley de Garantías de la Niñez. Por supuesto, la particularidad es que en esta norma el énfasis está puesto en una comunidad específica que muchas veces, por muchos años, ha sido invisibilizada, que está compuesta por las personas autistas. Para complementar esta ley, a fines del año 2023, la Superintendencia emitió una circular con el objeto de impartir instrucciones a los establecimientos educacionales respecto de la inclusión, la atención integral y la protección de derechos de párvulos y estudiantes autistas, conocida en el mundo educativo como la circular 586. Nos gusta
señalarlas por número. Y con siglas además, la circular TEA 586. En este instrumento se recopila una gran cantidad de normas que ya existen en el sistema educativo respecto del acceso, la participación, la permanencia y el progreso, que son aplicables en general a todos los párvulos y estudiantes, pero en particular también a aquellos con la condición autista. Y se complementan las disposiciones de la ley, particularmente respecto de los reglamentos internos y las medidas para abordar situaciones de desregulación emocional y conductual. Este instrumento de la superintendencia viene a materializar o contribuye a materializar, como decíamos, aspectos propios del núcleo del derecho a la educación, otorgar una atención adecuada, oportuna e inclusiva a las personas con necesidades educativas especiales. Sin ninguna duda, y así lo muestra nuestra historia, cada avance social en materia de inclusión, especialmente en el contexto educativo, trae consigo tensiones, trae consigo oportunidades y desafíos. Por cierto, esta no es la excepción, pues tal como se indica en el preámbulo de la circular 586, se trata de un auténtico cambio de paradigma que trasciende las exigencias normativas y que solo se logrará mediante acciones concretas de cada uno de los miembros de las comunidades educativas. Para conversar entonces en torno a los desafíos y oportunidades que presenta la normativa que promueve la inclusión de párvulos y estudiantes autistas, nos acompaña este destacado panel que va a reflexionar desde su ámbito de acción sobre 3 preguntas orientadoras. La primera es, ¿en qué situación estamos como país en la inclusión educativa de personas autistas? La segunda es, ¿en qué aporta esta normativa a la inclusión educativa de las personas autistas? Y en tercer lugar, ¿qué desafíos impone la puesta en marcha de esta normativa a las comunidades educativas y al sistema educacional? Cada panelista va a contar con un espacio de 7 minutos para abordar desde su área de expertise, desde su ámbito de acción, cada una de estas preguntas, y concluidas las exposiciones también tendremos una ronda de preguntas de parte del público para los panelistas. Para quienes están de forma presencial, Alex de Comunicaciones va a estar circundando por el auditorio, así que pueden pedirle a él en caso que tengan alguna pregunta que quieran hacer llegar. Y para las personas que nos están visualizando en YouTube, también pueden dejar los comentarios y se seleccionarán preguntas en atención también al tiempo de este seminario. Habiendo dicho todo lo anterior, vamos a comenzar con la primera intervención, que la tendrá la cumpleañera, la subsecretaria Alejandra Ratia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, además, felicitar en primer lugar a la superintendencia por estos 12 años de tan fructífera labor, yo diría. Yo creo que, pensando en lo que dijo, no me acuerdo si el superintendente o el ministro, el superintendente, que era una institución adolescente, uno mira la institución y la verdad es que lo que se ve es una institución que es una institución más adulta desde la perspectiva de cómo ha evolucionado y cómo se ha ido instalando en el país. Así es que muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones en primer lugar y gracias por la invitación, por organizar este espacio de reflexión hoy día. Tengo una pregunta concreta, práctica primero. Son 7 minutos para las 3 preguntas, ¿cierto? Es que como dijo 7, cada una de las 3, me ocupo la duda. A ver, creo que, y también voy a extender el agradecimiento para esta conmemoración de los 12 años, este espacio, también agradecer el que hayan elegido este tema. Creo que este es un tema muy fundamental, muy como acuciante en el contexto educativo actual, ¿no? Y por lo mismo creo que es muy valioso que lo hayan elegido, además que me pareció muy importante la postura que plantea el superintendente, ¿no? Que conversemos, que reflexionemos de este tema, que es un tema que tiene preguntas que están abiertas y no es fácil. Creo que es importante plantear eso, ¿no? Entonces, en primer lugar, respecto a la pregunta de en qué situación estamos, ¿no? Lo planteabas un poco tú, Aarón, al principio, ¿no? Hemos tenido una evolución como país importante. Ahora, hemos tenido una evolución como país, y lo plantea el superintendente también, ¿no? Con esta mirada que tenemos tanto en Chile, que es que tenemos una normativa, tenemos uno diría una institucionalidad regulatoria, por decirlo así, que yo creo que ha tenido un avance importante. Ahora, y esto lo vinculo mucho con en qué estamos, y con la pregunta 3 de los desafíos. Yo creo que tenemos el desafío tremendo en este momento de ir haciendo los
cómo plasmamos que esta normativa, que estas definiciones que tenemos se vayan haciendo realidad. Realidad en las culturas educativas, en el contexto educativo, y eso es donde quiero profundizar. Porque en primer lugar, porque en segundo lugar también, creo que es importante mirar un poco en perspectiva. Tengo el dato aquí, desde el 2013 teníamos, como niños en PIE, un total de 222.000 niños, ¿ya? Con una matrícula de 3.500.000 estudiantes. En este momento tenemos una matrícula de 3.600.000 estudiantes, o sea, la matrícula ha aumentado, se ha mantenido, ha aumentado muy poquito, solo 100.000 estudiantes. Y los niños en PIE se duplicaron. O sea, de 222.000, ahora tenemos 446.000, ¿ya? Y además quiero poner aquí un desafío de la situación en que estamos como país, además. Porque si bien tenemos un aumento de los niños que están en programas de integración escolar, también tenemos y sabemos que tenemos una brecha entre el cupo que tenemos, entre los programas PIE que hay en los establecimientos en el país y los niños que son diagnosticados como dentro del espectro autista. Además, yo diría, justo estaba en un consejo anterior en que estábamos hablando de cómo se ha complejizado la pedagogía en el fondo, ¿no? Y yo diría que también se nos ha complejizado, por ejemplo, el diagnóstico de cómo entendemos en el fondo el espectro autista. Y por lo tanto aquí hay una realidad que yo creo que se ve tanto en estos números que les digo de cómo ha aumentado, pero también se ve muy fuerte en un cierto número como más oculto, por decirlo así, ¿no? En niños que están en los establecimientos educacionales, que están diagnosticados, que necesitan apoyos, adaptaciones, pero que no da el cupo los programas PIE, ¿ya? Tenemos una brecha entonces, una brecha que se ha ido acrecentando. Y yo diría también, me imagino que los otros panelistas, el otro panelista lo van a plantear también, ¿no? Esto es algo que se vio también aumentado después de la pandemia. O sea, después de la pandemia tenemos este desafío que ha venido muy fuerte. El ministro lo decía, ¿cómo hacemos para que las trayectorias educativas no sean una trayectoria en que los niños y niñas no se sienten parte? Y esto implica entonces, cómo reconocemos esa diversidad y cómo adaptamos la cultura de los establecimientos para poder acoger esa diversidad, ¿ya? Entonces yo creo que, ¿en qué situación estamos como país? Yo creo que hemos avanzado, sin lugar a dudas. Sin embargo, estamos en una etapa que también es positiva, yo creo, miremoslo desde el lado positivo, ¿no? En que tenemos todavía una oportunidad de mejora muy importante entre lo que tenemos en las definiciones normativas, regulatorias, y lo que tenemos en la cultura de los establecimientos educacionales, ¿ya? Eso es lo primero. ¿En qué aporta esta normativa a la inclusión educativa? Bueno, yo creo que la normativa aporta muchísimo porque nos permite tener una noción de dos conceptos fundamentales para el sistema educativo. Primero, de inclusión, que es más amplia. Y entonces, ¿cómo vemos la inclusión? No solo desde la perspectiva de acceso a la escuela, sino que de trayectoria educativa a lo largo de la trayectoria que sea más inclusiva. O sea, esto no es solamente poder entrar al establecimiento. Es cómo entrar, como tener una posibilidad de tener, lo que comentaron también, ¿no? Las adaptaciones curriculares. Tenemos también una normativa que permite, por ejemplo, adaptaciones en las prácticas de evaluación. El decreto 67 permite en este sentido. Sin embargo, sabemos también que hay un gap todavía, que hay una brecha en cómo esto se implementa. Entonces ahí tenemos una serie de desafíos desde la perspectiva de un concepto muy clave que es inclusión educativa. Y aquí quiero hacer solo un pequeño... ¿Cómo se llama cuando las series tienen una serie que sale en paralelo? Un spin-off, gracias. Voy a hacer un pequeño spin-off aquí respecto a que en el fondo no podemos entender que la inclusión tiene solo que ver con un tema como de la escuela. También la inclusión, y principalmente la inclusión en el sistema educativo, tiene que ver con la sociedad que queremos construir. O sea, la escuela tiene un imperativo, diría yo, y tenemos la convicción nosotros como gobierno de ser un espacio inclusivo, porque es así como vamos construyendo una sociedad inclusiva. Esto no es como por una cosa adicional, tiene que ver con la visión de la sociedad y del país que queremos ser, ¿ya? Cierro el spin-off y vuelvo al primer concepto. Entonces era inclusión, y segundo concepto es calidad.
¿Y cómo entendemos entonces que la calidad educativa tiene que ver con una visión integral del aprendizaje? Tiene que ver con algo que yo siempre digo esto, con que creo que probablemente es de los artículos más bonitos en la Ley General de Educación, el artículo 2 de la Ley General de Educación, que habla de que la educación es el proceso que permite la formación de las personas en todas sus dimensiones. No es solamente en el ámbito cognitivo, que ha sido una visión que hemos tenido, y lo digo con autocrítica, también lo digo en primera persona, hemos tenido muchas veces desde el sistema, incluso desde el ministerio, desde el sistema, que es solo lenguaje y matemática. Que no quiero que se confunda, es muy importante, es fundamental, pero también es fundamental las otras dimensiones que señala la Ley General de Educación. Y entonces, para esta visión más amplia de calidad, creo que es muy importante estas definiciones que vamos haciendo. ¿Cómo aseguramos que, por ejemplo, las comunidades educativas sean espacios respetuosos con los derechos de los niños y niñas autistas? ¿Cómo aseguramos que existan las adaptaciones que tienen que haber? ¿Cómo aseguramos que se fortalezcan trayectorias educativas que resguarden su fluidez, por decirlo así, o su trayectoria de un modo positivo, ¿no? Creo que eso es muy importante abordarlo. Y eso requiere, y aquí me vinculo con la pregunta 3 para que no... Estamos justo ya, termino con la pregunta 3. Esto se relaciona muy fuertemente con los desafíos. Y en los desafíos yo creo que sin duda hay muchísimos desafíos, porque esto yo creo que, genuinamente creo que esto es un cambio cultural bien importante para el sistema educativo. Creo que es un cambio de cómo hemos entendido la escuela desde la homogeneidad a cómo nos movemos a entender la escuela desde la heterogeneidad. Y cómo la escuela es un espacio inclusivo, acogedor, seguro en un sentido amplio de la palabra, para todos y todas. Y creo que las dos principales, o las dos en que me voy a concentrar hoy día, ¿no? Son, por un lado, desarrollo de capacidades, formación, tanto inicial docente, formación de los equipos, tanto formación continua, formación de los equipos de asistentes de la educación, de los equipos de las duplas psicosociales, de los equipos directivos también. O sea, porque esto implica un desafío que creo que, honestamente, también hemos explorado o hemos profundizado poco. Es un desafío para la escuela, es un desafío para las y los profesionales que trabajan para los equipos de asistentes de la educación. Y creo que entonces este es un ámbito súper importante. Es un ámbito que nosotros estamos abordando como ministerio. Es un ámbito que también tiene que tener procesos más territorializados, por decirlo así, más contextualizados, pero es muy importante. Y segundo, y con esto cierro, el desafío que nos plantea el ministro de Educación. ¿Cómo hacemos ajustes entonces al sistema de aseguramiento de la calidad? Porque un sistema que promueve la inclusión desde la perspectiva que promueven estas normativas tiene que ser coherente también con las señales que da un sistema de aseguramiento de la calidad. Y ahí uno tiene todavía ámbitos en los cuales hay, lo vamos a decir, en los cuales hay fricciones, en los cuales hay como ciertos desajustes, cierto ripio. Y creo que ese es un desafío que nosotros tenemos que abordar más desde la institucionalidad, bueno, del Poder Ejecutivo en este caso y del Legislativo también, porque eso implica ajustes normativos y creo que esos dos ámbitos son muy importantes para poder asegurar lo que Fulan llama la consistencia sistémica, ¿no? O la coherencia sistémica. ¿Ya? Eso en resumidas cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, subsecretaria, evidentemente desde la perspectiva de las políticas públicas. Ahora vamos a tener una intervención desde el punto de vista de la territorialidad de la implementación de estas normas y voy a dar la oportunidad a Mauricio Silva, encargado territorial del Programa de Integración Escolar del Servicio Local de Educación Pública, Gabriela Mistral. Primero, muchas gracias por la invitación desde el servicio local. Bueno, muy agradados de llevar un poco a la práctica lo que nos menciona Alejandra, porque efectivamente la política es una de las dimensiones desde esta mirada inclusiva, pero también si se visibiliza es a través de la práctica, y es ahí donde las prácticas educativas, reflejan lo que esperamos desde la normativa. Y por otro lado, si las prácticas exigen ajustes, como muy bien decían desde la superintendencia, es necesario poder hacer esos ajustes, pero con bases, ¿cierto? Con fundamentos. También, bueno, me traje aquí un torpedo, un torpedo con algunas ideas, pero están
principalmente visibilizadas desde lo que nosotros hacemos, de cómo lo hemos ido abordando esta ley que ya va en su segundo año y que nos desafió en un principio ante las familias, ante los docentes, ante las comunidades, y como encargado territorial de los programas de integración escolar desde el año pasado, ahora bueno, hacemos equipo con convivencia escolar, con el encargado de convivencia escolar en el servicio y también con los equipos de acompañamiento profesional. Yo creo que uno desde el punto de vista de cómo va bajando la implementación de la normativa es en forma colaborativa. Ahora, respondiendo a la primera pregunta que nos hacen, cómo estamos como país desde esta inclusión educativa, yo creo que estamos en un proceso de instalación e implementación de las prácticas o de las acciones. Y en torno a la ley, efectivamente, con un trabajo de sensibilización y de concientización para que nuestros estudiantes del espectro logren estar presentes, pero también logren participar del aula. Y no ha sido fácil porque obviamente hay denuncias, aparecen y denuncias que llegan a la superintendencia y que de alguna manera hemos ido dando respuestas, y esas respuestas también hay que llevarlas, hay que ir a solicitarlas a las escuelas, es donde obviamente ahí hay que ir a la escuela, visitar, tener reuniones de trabajo, incluir a la familia, que eso es fundamental, porque nuestros padres llegan al servicio y llegan reclamando frente a discriminación, frente a denuncias, frente a no buen trato, y bueno, y ahí aparece este andamiaje y estas acciones que como servicio podemos responder. Afortunadamente parece que como que hemos acertado en las estrategias y las acciones que hemos implementado como territorio. Hemos hecho, como decíamos, esta sensibilización, esta bajada de la normativa, porque la interpretamos de manera distinta. Las distintas comunidades, las familias, los profesores, y desde el servicio efectivamente hemos logrado hacer jornadas, hacer reuniones, articulándonos también con el área de inclusión y de convivencia de la DEP, que son nuestros más cercanos, digamos, institucionalmente hablando, y ahí efectivamente también hemos hecho un trabajo a nivel territorial con todos los servicios locales, con cada encargado de inclusión, con cada encargado de convivencia, que nos ha permitido también ayudarnos a poder enfrentar este desafío. Por lo tanto, desde esta mirada de cómo hemos ido respondiendo y cómo nos encontramos como país desde inclusión educativa, también ha implicado, conocer esta normativa, generar acciones con las comunidades, vincular a las familias en este proceso. Como decía, no es tarea fácil. Sin embargo, con este trabajo articulado y también informado, a hacer partícipe a todos los niveles, en todas las... nosotros hablamos de un sistema piramidal, en cierta medida, donde hay niveles de responsabilidades y siempre decimos que quien está arriba en esta pirámide es el director de la escuela, o él el que tiene la responsabilidad absoluta de todo. Después viene un nivel meso de responsabilidad y ahí están los coordinadores PIE, los coordinadores de convivencia, los jefes técnicos, y finalmente para poder llevar a cabo los planes de trabajo está todo el equipo de aula, familia, estudiantes. Yo creo que si logramos definir estos niveles de responsabilidad en una comunidad, efectivamente vamos a dar respuesta a todos los estudiantes. No es exclusivo de un niño con el espectro. Estamos hablando, si hablamos de inclusión, y que me parece bien que aparezca la normativa en función de los estudiantes que los consideremos y que podamos validar su derecho como niño, niña, adolescente, adulto. Pero si hablamos de inclusión, hablamos de todos nuestros estudiantes, no solo aquellos que están dentro del espectro, ¿ya? Ahora, ¿en qué aporta la normativa? Nosotros hemos también hecho bajada de la normativa de
de la ley, de la circular 586 y también de la 481 que operativiza los planes de apoyo emocional y conductual para cada uno de los estudiantes o personas con esta condición. Y que de alguna manera esta normativa, desde la inclusión de personas autistas, viene a resguardar su derecho educativo. O sea, por sobre todas las cosas, aquí hay un derecho garantizado para todos los niños y cuando efectivamente tenemos estudiantes y que de repente nuestros profesores o nuestros directivos o asistentes de la educación o incluso profesionales de apoyo, cuesta lograr hacer un cambio paradigmático respecto de el abordaje de nuestros estudiantes. Y nos dicen, no están capacitados, que le faltan herramientas, pero ahí obviamente dentro de procesos de reunión, de sensibilización, de buscar en cierta medida elementos que ayuden a comprender mejor un diagnóstico, comprender mejor el comportamiento, la emoción de un estudiante en esta condición, va a favorecernos poder instalar estrategias. Ahora, no ha sido fácil porque también las estrategias hay que probarlas y cada estudiante en condición TEA también es distinto porque somos todos distintos. Entonces, probablemente las estrategias que consideremos con un estudiante en el aula no nos van a servir con otro. Entonces, ahí aparece este nuevo trabajo también que hemos hecho este año y que está vinculado con los PAEC, que es este plan de apoyo emocional y conductual para cada estudiante. Y también ha habido bajada desde lo educativo, desde lo convivencial, desde las distintas áreas de educación especial en el caso de nuestro territorio y donde también hemos hecho bajada a los equipos, en este sistema de responsabilidad que les mencionaba sobre responsabilidad piramidal. Creo que la normativa sí nos regula, sí nos exige, y lo otro que pone el acento en un enfoque preventivo, no reactivo. Cuando tenemos disregulaciones emocionales y conductuales en nuestros estudiantes, lo que hacemos es instalar un foco desde lo preventivo. Obviamente que nuestros equipos también se ven desbordados desde cómo atendemos, desde cómo reaccionamos ante una disregulación de un estudiante. Y bueno, ahí la normativa es súper clara de tener este plan y que además este plan tiene que ser trabajado de manera colaborativa para de alguna manera dar cuenta a la familia que también la tenemos que hacer partícipe de este trabajo en función de incluir a estos estudiantes o personas con autismo. Y finalmente, los desafíos como servicio, como comunidades educativas, creo que es seguir ampliando el trabajo intersectorial, ya que este diagnóstico también está asociado a salud, a superintendencia o a Ministerio de Salud. En lo particular también sentimos que educación está llevando solo este trabajo y hay una parte de salud que todavía no la conocemos, no sabemos qué pasa desde este protocolo que iba a aparecer desde el Ministerio de Salud. Ahí nos falta, yo creo que ahí hay un desafío importante, creo que hay que continuar generando alianzas estratégicas que nos logren que logren articular de mejor manera la normativa y las corresponsabilidades para con nuestros estudiantes. Sabemos que es un proceso de transición, la normativa por sí sola no va a bajar, la tenemos que hacer nosotros, quienes estamos en los sistemas, pero que tampoco es algo que va a pasar de esto, como decía Alejandra, esta trayectoria educativa que es bien pensada desde esta modificación y ajuste del proceso de aseguramiento, porque efectivamente la normativa se instala, se ejecuta, se debe ejecutar y deben pasar mucho tiempo para que se logre evaluar y poder hacer ajustes. Esta ley TEA, esta circular y este ordinario resolutivo 481 probablemente va a continuar teniendo ajustes, pero hay que ejecutarla, hay que implementarla para poder de alguna manera hacerlo. Y principalmente también el trabajo con las familias que nos exige
una mayor participación real en estos PAEC o en estos planes de ajuste de apoyo individual, y también robustecer a las comunidades en cómo capacitamos, en cómo entregamos mayores recursos técnicos para el abordaje de nuestros estudiantes. Ya aparece un poco el tema de salud. Eso principalmente. Yo creo que no tengo mayores comentarios respecto a estos desafíos, pero creo que son temas a que debemos realizarlos de manera además colaborativa. Y lo hablábamos también en la jornada de los ajustes del RIE. Ahí también hay una tremenda preocupación respecto a si tenemos que sancionar a un estudiante del espectro, cuando efectivamente hay una desregulación conductual que implica a otros. Si el RIE efectivamente o los reglamentos internos de evaluación pueden sancionar a un estudiante desde el espectro. Ahí logramos zanjar ahí respuestas, pero todavía quedan muchas interrogantes con respecto a estos ajustes, respecto de los reglamentos internos de convivencia en relación a los estudiantes del espectro. Eso principalmente. Muchas gracias, Mauricio, por tu exposición. Debido a situaciones de agenda, la subsecretaria tiene que retirarse a otra actividad, pero no se quiso ir sin antes responder 2 preguntas que llegaron del público dirigidas a ella, así que le cedo inmediatamente la palabra. Yo no tengo a la vista las preguntas. Muchísimas gracias. Sí, perdón, excusarme. Lamentablemente tengo otra actividad y como nos atrasamos un poquito no me puedo mover. Mil disculpas. Bueno, llegaron 2 preguntas. Una relativa a algo que es totalmente compartido. Es una pregunta que nos surge permanentemente, que es el tema del financiamiento. Y respecto a si se van, me preguntan específicamente si habrá recursos para los establecimientos educacionales para implementar la ley y la circular. Y ahí compartir que, bueno, no es que vaya a haber un recurso específico para eso. Nosotros sí lo que estamos haciendo es abordar 2 desafíos en este ámbito, porque tenemos claro que respecto al tema de financiamiento, bueno, lo plantea el ministro también, ¿no? Hay un tema bien estructural. Ahora, quiero decir también, y quiero aquí reconocer el trabajo que ha hecho la superintendencia, porque, de hecho, lo planteaba también el presidente de ASUME, Mauricio. Y Mauricio, el superintendente, ambos. El tema de el uso de los recursos en el país es un tema crítico. Sabemos que hay un problema estructural respecto a la forma de financiamiento de la educación en Chile. De hecho, eso está a la base de, por ejemplo, los administradores provisionales. Pero sabemos también que hay un problema muy importante respecto al uso de los recursos públicos. De hecho, ustedes saben, y varios están haciendo así, asienten, que hay recursos que no se usan adecuadamente. Tenemos saldos sin rendir, tenemos recursos que no se han entregado, o sea, que no se han registrado, no se han, en el fondo, rendido. O sea, aquí hay un tema que tiene que ver con el uso de los recursos. Por lo tanto, ahí, valorar un trabajo que, de hecho, ellos han hecho, la superintendencia ha hecho un trabajo bien como de llevar esta bandera del uso de los recursos públicos muy fuertemente. Yo diría en el sistema de aseguramiento de la calidad, incluso en el Congreso. O sea, esto ha sido un tema que se ha llevado. Por lo tanto, hay un trabajo que tiene que hacerse respecto al uso de los recursos públicos. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, que nosotros tenemos comprometido que se va a avanzar en ese proyecto de ley, que es el proyecto de ley de la ley CEP. ¿Ya? Ese es un proyecto de ley que se presentó, de hecho, en el gobierno anterior. Nosotros hemos hecho indicaciones, se están comprometidas otras indicaciones que se van a hacer, y ese proyecto de ley tiene un espacio, por decirlo así, para la mejora o el uso de los recursos, ¿ya? Y además nosotros también estamos trabajando, el ministro Cataldo lo ha señalado en varias oportunidades, respecto a cómo hacer ajustes en el sistema de financiamiento y en poder, estamos haciendo un trabajo con el BID, de hecho, en ese tema, y la idea es poder avanzar en eso que aborda un desafío país que tenemos, ¿ya? Y la otra pregunta que me hacen es si es que nosotros vamos a modificar el decreto 170, que efectivamente es algo que nosotros teníamos en el programa de gobierno, es algo en lo cual estamos trabajando. Este es un decreto que en el fondo es un decreto
no tiene que pasar, en el fondo, no es una ley, sino que es un decreto supremo, y por lo tanto es algo que estamos trabajando, estamos evaluando, es parte de hecho de los temas que se está trabajando en la mesa que se ha conformado para tanto la ley como la normativa, la circular y las orientaciones que se han entregado al sistema educativo. ¿Ya? Eso, muchísimas gracias y mil disculpas por tener que retirarme. Sí, adelante. Chao. Despedimos entonces a la subsecretaria, pero vamos a continuar con el panel. Nos quedan todavía dos intervenciones y luego el espacio para las consultas del público. A continuación voy a dejar desde una perspectiva de la academia, de la investigación propiamente tal, a Verónica López, que es directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Adelante, Verónica. Hola, muchas gracias, Aarón. Gracias a la superintendencia. Feliz cumpleaños. Y un especial saludo a la región de Valparaíso, a la superintendencia de la región de Valparaíso, a su director regional y a todo el equipo con los que llevamos trabajando desde que nació la superintendencia en una relación colaborativa entre la academia y la institucionalidad pública, que ha sido muy importante para nosotros en la región a través de distintas instancias de formación, de acompañamiento, de análisis de datos en conjunto, y que entiendo también marca un norte, un futuro de a dónde ir y cómo trabajar en los distintos territorios con nosotros, las universidades que estamos ahí. Yo les voy a hablar en relación, y traje un power porque como soy profe, entonces quiero responder la pregunta señalándoles. ¿Dónde está el pasador, María José? Vale. Solo ese botón. ¿Cuál? Ese. Ya. Y marco para allá. No. Yo creo que es. No da. ¿Es ese? Quizás ese. Eso. Ese. Bien, entonces para comenzar respecto al estado de la situación, ustedes más que nadie lo saben, estos son datos de ustedes, pero la situación en pandemia disminuyó abruptamente, es decir, estábamos sobreviviendo. Por lo tanto, cuando volvimos a clase es cuando volvió a aumentar, sobre todo las denuncias por maltrato escolar, y si ustedes se fijan, de manera bastante mayor a lo que venía declinando. En general, esas denuncias de maltrato tienen que ver con convivencia, y hoy día lo que estamos viendo es que muchas de ellas tienen que ver con situaciones de discriminación por necesidades educativas especiales, que es como está la categoría, específicamente en el ámbito de autismo. Eso es como la realidad que empezó a ocurrir el año pasado y también sigue permaneciendo este año. Sabemos que ese aumento desde el 2018 en adelante ha sido mayor, tanto en este caso en la categoría de derechos y garantías constitucionales como en discriminación en el ámbito del sector particular subvencionado. Pero también sabemos que el aumento es para todos, un poquito más de manera más pronunciada, sobre todo los últimos años en el sector particular subvencionado. Y entonces llega la ley. La ley, como dijo la subsecretaria, es una ley de inclusión social, no solamente educativa. Nos habla de la educación, pero habla también del ámbito social, de salud y la educación. Y hay que recordar que esta ley se promulgó de una manera rápida en su tramitación final, por una participación muy enorme de organizaciones, agrupaciones, en general del movimiento social de la discapacidad, que también ha ido creciendo en el país en relación a la propia nomenclatura. Cuando uno habla, por ejemplo, españoles y te corrigen, no es autista, es con autismo. Y nosotros le decimos, es que en Chile nosotros ya venimos de vuelta, porque los movimientos de organizaciones han reclamado sus derechos identitarios, ¿no? Y entonces aquí hablamos normativamente de personas autistas. Y entonces la ley nos viene a decir establece atención prioritaria ya no solo para tercera edad embarazada, sino para neurodiversidad. Pero hablamos de autismo, trastorno espectro autismo, condiciones espectro autismo, hablamos de muchas cosas, ¿cierto? Y entonces, finalmente, una cosa importante que nos parece que hay que resaltar es
tanto la ley como particularmente la circular que yo celebro, la 586, porque viene a definir con claridad qué entender. Así como señaló la subsecretaria, en realidad la presencia ha aumentado. También tenemos una mayor incorporación de estudiantes, sobre todo con necesidades educativas transitorias, pero también en general en los PIE, ¿no? Entonces estos son los mismos datos que habló la subsecretaria. Nosotros en el Centro de Inclusiva, y voy respondiendo a la pregunta, sostenemos que la circular y la ley que está detrás tiene oportunidades importantes para el país, porque viene a responder, por ejemplo, a los desafíos que tiene Chile en materia de inclusión educativa en general. Viene a responder de manera importante, no total, pero, por ejemplo, poniendo el derecho del niño por delante, independiente de que el colegio tenga o no tenga PIE, en el caso de los que tienen aportes del Estado. Entonces dice, usted tiene, porque el SAE entonces nos señala. Tiene que prepararse y planificar porque al año siguiente le puede llegar, ¿cierto? El plan, independiente si tiene PAE, porque no tiene PIE, usted igual tiene que tener un plan de acompañamiento emocional y conductual. Todo esto tiene que ver con un desafío del sistema, que es lo siguiente. En Chile las escuelas especiales no han cerrado, más o menos se ha mantenido igual desde el 2013 en adelante. Lo que ha aumentado es la población de estudiantes cuyos padres dicen que necesitan apoyo y por eso los meten a tener un diagnóstico para que pueda estar en el PIE, ¿se entiende? Y van buscando establecimientos con PIE. Pero sabemos que esa es una realidad que no da abasto. Nosotros desde el centro, en un policy brief que sacamos hace un par de años, señalamos la necesidad, por ejemplo, de que el sistema cambie para que todos los PIE, todos los establecimientos que reciban subvención del Estado, necesariamente y obligatoriamente tengan que tener PIE y que no sea una elección voluntaria de cada establecimiento, por poner un ejemplo. Entonces, promover la diversificación de la enseñanza es obviamente uno de los desafíos y acá lo que nosotros hicimos junto con la superintendencia a nivel nacional, pero con datos de la región de Valparaíso, fue hacer un análisis más cualitativo de qué es lo que dicen los padres apoderados y tutores cuando denuncian a la superintendencia por discriminación por necesidad educativa especial, específicamente en el ámbito de autismo. Del total de las denuncias recibidas el año pasado en la región de Valparaíso por discriminación por necesidades educativas especiales, 32% era por autismo. Y de ellas, fundamentalmente tenía que ver con denuncias por la negación del acceso, pero sobre todo de la permanencia, ¿no? La jornada reducida, o como no puede comer, entonces se tiene que ir, distintos déficits de apoyo de profesionales, muchas quejas a la calidad, al tipo, a la acción discriminatoria de la trabajadora social cuando le exige que tiene que ir al neurólogo, que tiene que tomar el medicamento. Muchas de las situaciones que hoy día de alguna manera se resguardan mejor con la circular 586. También acciones discriminatorias, como por ejemplo sanciones económicas, a hacerle pagar más al apoderado, ¿cierto? Porque su hijo está con diagnóstico de autismo y malos tratos, discriminación. También hemos hecho un análisis del discurso que está detrás el discurso presidencial, pero también de la propia ley, un poco haciéndonos la pregunta cómo es que esta ley llegó a promulgarse tan rápido y cómo es que en el ámbito educativo, la superintendencia, de marzo a diciembre ya teníamos una circular que resguardó mejor los derechos. Pero un ojo que poner aquí es que en realidad el discurso viene siendo promovido desde como caricaturescamente, que es lo que hace un análisis crítico del discurso, desde la ternura, la compasión, la tragedia certea, un poco parecido a los discursos de Teletón, me siguen en el sentido de que tenemos que hacernos cargo caritativamente y no de discursos de el sujeto TEA como derecho, como sujeto de derecho. Entonces hay ojo con que igual estamos avanzando como país, pero con un discurso que sigue siendo bastante desde la caridad, la carencia y por lo tanto la individualización desde el déficit. Ahora, eso no quiere decir que se pueda. Y esta es una foto de un colegio en Alto Hospicio,
que está haciendo algunas acciones de ajustes razonables que pueden y yo creo que lo importante del desafío, Aarón, es que nos viene a desafiar lo que entendemos por normalidad escolar, incluso. Consideramos o no regular, normal, que un estudiante esté en esas condiciones, estudiantes dentro del aula, son situaciones que nos tensionan, ¿no? Como sistema educativo y a ustedes obviamente como superintendencia, cuando les piden fiscalizar por situaciones que tienen que ver, y aquí con esto voy terminando, un tema que me parece muy importante y que no lo había visto nunca, es que parte de la circular dice que además que tú no puedes excluir por tener el diagnóstico, básicamente, y que tienes que apoyar desde la inclusión. O sea, no puedes incluir desde el diagnóstico psicológico, neurológico, más bien tienes que apoyar desde un diagnóstico pedagógico. ¿Y cómo lo dice? Lo que tienes que hacer, lo dijo usted, es que a través de la observación de cuáles son esos elementos sensoriales, conductuales, contextuales, relacionales, que lo desregulan o la desregulan, yo de ahí genero un plan. Y eso es una mirada pedagógica, ¿no? Y acá, por ejemplo, en esa banca uno puede entender que ahí detrás hay una persona que le gustan cierto tipo de arreglos y que le molestan ciertos otros tipos de condiciones y que acá hay una profe que está tratando de hacer ajustes razonables. Bien. También desde la acción territorial de Valparaíso estamos haciendo en conjunto con, a través de distintas tesis doctorales, acciones de apoyo y formación. Y este es el ejemplo de una propuesta de formación sobre los ambientes físicos y sensoriales en la sala de clases para estudiantes con diagnóstico de autismo, que hoy día me contaban, se ganaron con el CELEP de Valparaíso, y se ganó un proyecto en Senadis para poder capacitar entonces en esos temas. Es decir, la ley también nos permite generar estas acciones de apoyo dentro del aula, de apoyo a la gestión escolar, por lo tanto, toca los tres sentidos más profundos, que es el sentido de educar y para quién educamos y qué es lo que hacemos. 2, la gestión pedagógica. Y 3, las prácticas educativas de manera tal que ningún niño o niña sienta esa necesidad de escaparse del colegio o sienta que en realidad la escuela, el liceo ya no es para él, te incluyo también la educación parvularia, y también genera la necesidad de mayor comunidad de aprendizaje y comunidad social. Este es el ejemplo de esta semana, en un colegio de Valparaíso, donde una agrupación de padres y madres de niños con necesidades educativas especiales ya decidió agruparse para hacer algo parecido a lo que hoy día asume, ¿no? Es decir, de lo que uno puede lograr de manera colectiva, no es ponerse en contra de la dirección, en este caso un colegio particular pagado, sino que es poder trabajar de manera más colaborativa porque se ve distinto del otro lado, siendo papá y mamá y recibiendo todas estas situaciones que te hacen denunciar. Entonces, una vez más yo celebro, les doy feliz cumpleaños y celebro la iniciativa, y con esto sí termino, la parte comunicacional. Acá hubo un trabajo, ya está habiendo un trabajo muy importante del área de comunicación. Nosotros trabajamos comunicación social de la ciencia. En el caso de ustedes, ese manual del bolsillo, o sea, como descárgatelo ya, léete la cuestión, es muy importante, porque entonces necesitamos propiciar una mejor y mayor traducción a través del lenguaje multimodal, con visual, con gráficas que permitan a todo sostenedor en la práctica diaria leerse el manual. A ver, ¿podía hacer esto? No. Ah, ya, ok. Porque es la exclusión se da en la micropráctica, chiquitita, cotidiana. Y por lo tanto, esa acción que ustedes están haciendo, que no están haciendo el resto de los sectores ahí, encuentro razón, yo creo que es muy bienvenida y agradecida también. Eso. Muchas gracias, Verónica. Muchos datos muy útiles en la presentación. Vamos a dar lugar a nuestra cuarta intervención, que va a estar a cargo de Camila Bustamante, que es psicóloga del equipo de educación inclusiva de la Fundación Guazú, persona autista, y quien va también a abordar estas 3 preguntas. Bueno, muchas gracias, Aaron, y a la Superintendencia por ofrecernos este espacio. Particularmente desde la Fundación y desde el equipo de educación inclusiva, del cual está compuesto por personas autistas. Vamos a hablar desde esa perspectiva, ¿cierto? Y también desde la perspectiva profesional en la labor que hacemos como fundación.
En cuanto al momento en que nos encontramos respecto a la inclusión educativa, consideramos que es un momento de transformación social y educativa. Y en ese sentido lo hemos observado en la práctica, en la aparición de estas voces que a veces son relegadas, particularmente preadolescentes y adolescentes que se han motivado a participar más dentro de sus comunidades educativas siendo personas autistas. Y también en estas instancias, ¿no? La participación de personas autistas adultas en la discusión pública. Un ejemplo de ello es la participación, ¿cierto?, de nosotros acá. Y creo que eso visualiza este cambio de paradigma en el que se está transitando como sociedad. Ahora respecto específicamente a los aportes de la normativa, nosotros quisimos destacar 3 aspectos que nos parecen relevantes. El primero de ellos guarda relación con que creemos que la aparición de la normativa genera o acelera este proceso de inclusión, ¿no? Y esto se relaciona con un segundo punto, que es que la normativa establece compromisos por parte del Estado, pero también establece obligaciones de parte de los establecimientos educativos, y esto genera que la inclusión educativa de las personas autistas no sea una opción, sino que sea un derecho que se debe garantizar. Y como tercer punto respecto a estos aportes concretos de la normativa, creemos también que es el aporte que genera la visibilización, a la visibilización de la temática, a abrir espacios a que se discuta más sobre esto. Y también como la profesora, que se investigue más, ¿no? Y adentrándonos en los desafíos, que quizás es lo que en la práctica, sobre todo cuando realizamos capacitaciones a las comunidades educativas, es lo que más hemos observado. Uno de los principales obstáculos son las barreras actitudinales. Tiene mucha relación con lo que planteaba la profesora. Vemos aún que persiste un modelo que está basado en el déficit en las comunidades educativas, lo que provoca, cierto, que haya más segregación y, en el mejor de los casos, integración, pero no se logra una real inclusión finalmente. También hemos percibido la resistencia al cambio, que es algo natural de los procesos de transformación social, pero lo hemos percibido de algunos actores en las comunidades educativas, y donde sobre todo se percibe la inclusión como un proceso que debería llevar un equipo profesional en particular o un profesional en particular de las comunidades educativas, y no se percibe como una responsabilidad compartida que debe ser desarrollada en conjunto con todos los estamentos. Otros desafíos que hemos observado guarda relación con algo más estructural. Como ejemplo de ello es los cursos, que son muy numerosos, que sabemos que es algo que se ha discutido ampliamente, pero eso genera un desafío tanto para los docentes, pero también para las mismas personas y estudiantes autistas. Otro desafío que hemos observado a nivel estructural guarda relación con lo hostil sensorialmente que son las infraestructuras. Y ahí también, como se ha tocado harto el tema de los recursos, cómo se utilizan los recursos para poder implementar esas adaptaciones, que en el caso del autismo lo sensorial es muy relevante.
Y finalmente, hemos dado cuenta de algo que también han señalado los otros panelistas, que es la escasa formación y también la misma autopercepción de los docentes de que carecen de formación en diversidad y en prácticas inclusivas. Y esto también se relaciona un poco, y lo hemos visto, con algunos estándares que deberían tener las capacitaciones, porque hemos notado, ¿no?, que igual las capacitaciones que se realizan siguen promoviendo un discurso patologizante, un discurso que sigue promoviendo estigmas respecto al autismo y no se desarrollan desde perspectivas respetuosas y neuroafirmativas. En ese sentido también, y aprovechando que estamos en una universidad, ¿no?, creemos que también hay una responsabilidad colectiva con las instituciones de educación superior en cómo se está formando no solo a los docentes, sino a todos los profesionales que forman parte de las comunidades educativas, en cómo se realiza esa actualización curricular y cómo se profundiza en temáticas relacionadas con diversidad e inclusión. Muchas gracias, Camila, por tu intervención. En general hemos tenido 4 intervenciones que han apuntado precisamente a que la inclusión es un desafío mucho más amplio que solamente la aplicación de las normas, que requiere una transformación social en la que los desafíos están puestos precisamente en cada decisión, en particular en el área educativa, cada decisión que se da en el aula o dentro de los establecimientos educacionales, y también los grandes desafíos que tenemos en materia de formación para que esto efectivamente pueda ser el cambio de paradigma del que hemos estado hablando. Vamos a dar oportunidad ahora para las preguntas. Tengo las preguntas acá. Cualquiera de los panelistas puede aportar desde su perspectiva a ellas. Tenemos una pregunta que se entregó presencialmente y 3 preguntas que llegaron a través de la transmisión por YouTube. La primera pregunta la realiza Belén Araya, de la Superintendencia de Educación, de forma presencial, y consulta cuáles son los desafíos para dar continuidad al proceso de inclusión posterior al establecimiento educacional, por ejemplo, en prácticas profesionales para liceos técnico-profesionales. Interesante, muy buena pregunta. ¿Alguno de nuestros panelistas quiere? Adelante. Creo que es una excelente pregunta. ¿Dónde está Belén? Belén, porque tiene que ver con la trayectoria educativa, no solamente la trayectoria escolar, y luego tiene que ver con la trayectoria vital. Tú lo pusiste en un sentido TP porque seguramente estás pensando la trayectoria real versus una trayectoria teórica esperada de que todos ingresen a la universidad. Quizás no todos van a ingresar a la universidad, pero tenemos un sistema amplio de instituciones de educación superior que están todas lidiando con la inclusión y la convivencia universitaria en contexto de inclusión. O sea, eso llegó para quedarse. Creo que nadie tiene la respuesta aún, pero sí la preocupación está instalada. Y esta ley, por ejemplo, permite también responder desde las instituciones de educación superior, que como ustedes saben está mucho más regulada y por lo tanto no puede haber una respuesta única. Lo que sí sabemos, y el dato como más duro, es que, tal como tú dices, los estudiantes autistas, pero en general todas las personas que egresan de la enseñanza media, primero, no todas ingresan de básica a la media, ¿no? O sea, tenemos una deserción importante de personas con discapacidad en Chile. Segundo, muchas menos de ellas llegan a las instituciones de educación superior y cuando llegan a CFT e institutos profesionales. Y ahí hay ciertas modalidades. Nosotros conocemos, por ejemplo, en Valparaíso tuvimos un seminario con la superintendencia el año pasado, donde presentó, ¿se acuerdan? Un liceo TP de Valparaíso, unas excelentes prácticas que hacían justamente juntando el área de inclusión con el área de convivencia y UTP. Pareciera que ahí está la clave del sistema y que eso opere en la pirámide que dijo aquí el colega del SLEP, de Gabriela Mistral, que el SAC se ponga de acuerdo
para que luego los sostenedores y respectivos representantes técnicos también, de manera que eso pueda bajar. Pero también hay montones de acciones que uno ve que hacen las propias instituciones, en este caso en un liceo TP, pero también, por ejemplo, eso que estaban llamando no es la modalidad dual, sino que los estudiantes van y son enseñados en un curso en los FT o en los IP, por ejemplo, tiene un nombre eso. Sería muy buena experiencia, justamente porque los estudiantes con autismo requieren la anticipación. Entonces, anticipar los contextos o todos los como iniciativas de accesibilidad cognitiva, accesibilidad universal, que tiene que ver con que tú puedas visualizar dónde vas a ir a estudiar o cuáles son las opciones, también sería algo que como podéis podríamos avanzar. Por supuesto. Sí, mira, es bien particular la pregunta porque se vincula con una experiencia que nos tocó desde el área de vinculación del servicio recibir una invitación de la Universidad Católica para tener un profesor de inglés en práctica en uno de nuestros establecimientos en condición del espectro. Entonces, consideramos, y frente a eso, está en este instante el establecimiento que va a recibir a ese profesor en esta condición, está en un proceso de sensibilización, porque efectivamente hay que resguardar en ese profesor o en esta persona autista también ciertas condiciones para que logre desarrollar bien su proceso como profesor. Entonces, un poco lo que decía Camila respecto de cómo resguardamos, cómo sensibilizamos, cómo cuidamos a esta persona que, si bien es adulta, es un docente y que efectivamente debiese desarrollarse integralmente como cualquier persona, ¿cierto? Entonces, ahí hay una apuesta bien interesante que la Universidad Católica hicimos alianza desde el servicio, llegó esta invitación a través del área de formación continua y logramos seleccionar uno de los establecimientos que está en estos momentos con ese proceso de práctica digamos en personas autistas adultas, ¿ya? Así que también hay una aproximación ahí a mirar ese trabajo de cómo también la escuela da cabida o la comunidad educativa da cabida también a prácticas profesionales laborales. Sí. Exacto, muchas gracias. Camila, no sé si quieres complementar o prefieres pasar. Ok, evidentemente esto tiene que ver también con el hecho de que la propia ley se refiere a la necesidad de la inclusión social de las personas autistas y no solamente educativas. Una pregunta que nos llega desde YouTube de la escuela Ruca Malén consulta qué acciones se están realizando para niños autistas que no tienen acceso a escuelas que los puedan apoyar. Entiendo yo, niños desescolarizados. No sé si cuentan con alguna información al respecto de qué es lo que se está haciendo en esta materia. Al menos desde un punto de vista normativo existe una referencia a las instituciones de educación no formal que deben realizar acciones también respecto de las personas autistas, pero no sé si es algo que se está midiendo o controlando. Está fuera de las atribuciones de la superintendencia, por lo menos. ¿Verónica? ¿Sí? Ahí solo por tratar de responder, pero efectivamente no existe mucha información. Lo que sabemos es lo que nos contó todo el Ministerio de Educación el año pasado, que han aumentado la cantidad de estudiantes que dan exámenes libres. Si dan exámenes libres, muchos de ellos van a escuelas, solo que las escuelas no tienen reconocimiento oficial del Estado. Por lo tanto, esas también han aumentado, lo cual yo no sé si ustedes tienen o no el dato porque es difícil de seguir si no están reconocidas oficialmente por el Estado. Y sin embargo, las debe resguardar algún principio. Entonces, desde ese punto de vista, esta ley también es importante, porque como es una ley que es de inclusión social, claramente tiene que resguardar porque acá hay un tema también del derecho del niño a ser educado en algún contexto, ¿cierto? A recibir educación. Y entiendo que eso en Chile sigue siendo un punto gris, porque la legislación lo permite y de hecho ha aumentado post pandemia, pero no hay suficiente investigación, información, porque no hay suficiente detección también. Exactamente. De hecho, las facultades de la superintendencia están vinculadas al reconocimiento oficial. Los establecimientos sin reconocimiento oficial quedan fuera de nuestra órbita de competencia.
Pasamos a la siguiente pregunta. Nos complicó esta desde de la escuela Rucamalén. Paula Pastén, también desde YouTube, pregunta, a partir de la implementación de la ley y la circular 586, ¿es posible que escuelas especiales soliciten a padres acompañar en el aula para enseñarles a docentes a trabajar con ellos? Ya, yo creo que uno de los elementos que bueno, abordamos y trabajamos también desde el servicio es la participación de la familia. Creo que la circular es súper clara respecto de que todo el trabajo, ya sea de manifestaciones comunes, de este ciclo de la explosión del estudiante hasta las 4 etapas de la disregulación, la información que nos pueda entregar la familia o los padres o los tutores de nuestros estudiantes es vital para poder generar protocolos de acción preventivos o reactivos en función de qué estrategias debiese tener la escuela. Ahora, si es un programa de integración escolar, una escuela con programa de integración escolar, una escuela subvencionada sin PIE, una escuela especial, yo creo que independiente de la modalidad en la que esté la comunidad, debe ser ejecutable este plan, este PAEC, ¿cierto? Por lo tanto, la familia sí debe estar incluida, sí debe estar considerada. Que los apoderados lleguen al aula es una mirada muy proinclusiva desde las comunidades. O sea, los padres o los compañeros son apoyadores directos de nuestros estudiantes, con o sin necesidad educativa. Al final los estudiantes, los profesores, los equipos de apoyo, la familia, son equipos de colaboradores dentro de un aula, dentro o fuera del aula. Por lo tanto, mi respuesta, si bien desde mi humilde opinión, o profesionalmente hablando, creo que sí, debiesen ser incluidos o considerados en este proceso. Muchas gracias, Mauricio. Camila. Para complementar lo planteado, también creo que es importante, porque tiene que ver con lo que planteábamos también respecto a la colaboración entre los diferentes estamentos respecto a la inclusión educativa, y que muchas veces eso se deja de lado o cuesta mucho articularlo, sobre todo con las familias. Incluso cuando se trabaja con convivencia escolar, cuesta articularlo por las mismas cargas laborales y exigencias, responsabilidades desde otro ámbito. Sí creo que el plan debería considerar como una transición, porque también se debe favorecer la autonomía de los estudiantes autistas, y creo que eso también es súper importante considerarlo dentro de los protocolos, porque muchas veces en este rol más asistencialista que tiene nuestra sociedad, a veces caemos en el otro extremo y se deja de lado el favorecer la autonomía de los estudiantes autistas. Caemos en la sobreprotección. Muchas gracias, Camila. ¿Verónica? ¿No? Sí. En general, la presencia de la familia en la escuela es valorada por la literatura. O sea, siempre lo ha sido porque propicia y beneficia en general muchas cosas. Las expectativas educacionales de los padres aumentan si participan más, y con eso se disminuye la probabilidad de riesgo de deserción, pero también el sentido de pertenencia de la familia y de los estudiantes aumenta. O sea, en general, no diría sí. Yo pienso que lo que viene a ser la ley de autismo es tratar de abordar de manera integral la falta de acceso de calidad y de calidad que hay en el sistema de salud pública para las atenciones. Entonces uno ve que, a diferencia de muchos otros países, el PIE ofrece un montón de prestaciones de salud que son súper importantes en primera infancia, y por eso están valorados, ¿no? como dispositivo del Estado. Dicho eso, la pregunta específica era sobre si los padres en el aula. Yo lo que valoro de la circular es que pone, no lo dije, hay un párrafo que se señala que
las personas que trabajan en las escuelas especiales pueden actuar de formadoras o generar acciones de formación al resto de las comunidades educativas. Y eso me parece que va en línea con lo esperado en relación a la transformación del decreto 170, que todos esperamos que tenga que ver con que las escuelas especiales puedan irse transformando, no necesariamente eliminándose, pero transformando, complementando su rol, siendo también partícipes de las acciones porque ellos saben mucho también de cómo se hace inclusión en un contexto que es inclusivo y en un contexto segregado como el de la escuela especial. Esa también es parte de la atención. Entonces, yo creo que sí. No sé porque la pregunta es si se lo permite o no, esa responderán ustedes, pero me parece que también vale. Sí, valga la aclaración normativa porque el superintendente me está mirando. Una cosa es que se invite a las familias que forman parte del proceso colaborativo y otro es exigirlo como una obligación para los padres y sin la participación concreta de la familia en el aula, el niño no sea atendido. Evidentemente eso también resultaría vulneratorio y de hecho está prohibido. En la circular también en alguna parte se señala que no puede condicionarse la matrícula a determinados compromisos del padre en relación con la asistencia al establecimiento. Eso, solamente aclarar más allá de la perspectiva positiva en que se plantea la pregunta. Finalmente, la última pregunta, aunque yo la interpreto más bien como una interpelación a las competencias de la superintendencia. Si es que desde las competencias de la superintendencia se pueden proponer orientaciones para escuelas hospitalarias, escuelas especiales, EPJA, educación para personas jóvenes y adultas, dado que las circulares no son específicas. Es una pregunta para nosotros, jefe. Yo creo que se puede derivar al departamento normativo. Efectivamente. Sí. Bueno, no sé también si alguno de ustedes quiere especificar algo también respecto de las particularidades de este tipo de establecimientos. Mira, yo o sea, creo que hay elementos que uno igual los puede. Nosotros en el servicio tenemos desde jardines infantiles hasta el contexto de encierro, con PIE. O sea, desde básica hasta contexto de encierro con PIE. En jardines no tenemos procesos de apoyo específicos respecto de estudiantes con necesidad educativa especial. Y ahí un poco quería poner el acento de que efectivamente esta circular o esta ley viene a dar respuesta principalmente a nuestros estudiantes que cuentan con programas de integración escolar, es decir, desde primero básico hasta cuarto medio, donde tenemos específicamente aproximadamente casi 500 estudiantes en el territorio, solo en el territorio, con este diagnóstico. Sin embargo, quedamos un poco al debe como servicio también desde el área de educación parvularia, pero también de cómo lo proyectamos hacia nuestros vespertinos, adultos. Y ahí yo creo que no sé si la circular o la normativa habla de niños, niñas y jóvenes, ¿cierto? Quizás en el caso de párvulos, en el caso de adultos, podrían haber mayores ajustes desde la circular o incorporar algunos transitorios o artículos específicos respecto de también considerarlos dentro del espectro, porque por allá nos hicieron la pregunta de qué pasa con los estudiantes en educación superior, que también van siendo incorporados en las universidades y también deben abordarlos y a lo mejor ahí también incorporar esos elementos nuevos a partir de esta misma, es lo que yo decía, la normativa no está escrita, pero no es única, se va modificando y esas modificaciones van producto a partir de la misma práctica o de las necesidades como lo planteaban aquí recién en la pregunta. Eso. Muchas gracias, Mauricio. Verónica pidió la palabra. Quizás la pregunta nos hace pensar a todos, ¿no? Porque por una parte el derecho a la educación es universal y las leyes son de carácter universal, pero hay ciertas implementaciones específicas. De hecho, la propia ley de autismo, por otros grupos de apoyo y reivindicación de derechos de otras capacidades, también lo he escuchado, lo han comentado, que es una ley que, bueno, igual viene a reafirmar un cierto tipo de identidad y qué pasa con las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, que son mayoría, y así.
Obviamente no podemos tener una ley para cada tipo de diversidad, ¿no? Pero se pone la atención, y en este caso las escuelas, aulas hospitalarias y la situación de EPJA y de encierro ponen particularidades que es importante considerar, porque el derecho a la educación de las personas autistas que están en esos contextos no es menor y no es más penca, ¿cierto?, que el que está en escuela regular con PIE. Entonces hay que hacerse la pregunta de verdad. Y ahí quizás como parte de la respuesta tiene que considerar el financiamiento, efectivamente, porque una parte del problema del financiamiento no basal por el sistema de subvención actual es la asistencia. Entonces, en general, las personas con discapacidad tienen tasas más irregulares de asistencia por las distintas condiciones que les apremian. Y entonces eso hace que esa respuesta tiene que considerar un rediseño del financiamiento específicamente, que hoy día se está discutiendo en el Congreso como modalidad, por ejemplo, para las aulas hospitalarias, pero luego viene la pregunta por el financiamiento como modalidad. Entonces es una larga discusión que es parte como estratégica para pensarse la inclusión educativa en el país. Perfecto. Camila, no sé si quieres. Quizás no directamente relacionado con la pregunta, sino complementario a lo que se discutía respecto a la ley, ¿no? Y que para nosotros como personas autistas adultas también ha sido una reflexión constante. Y es que si bien la ley establece toda la trayectoria o respalda la trayectoria de las personas adultas autistas, falta mucho respecto a las adulteces. Y no solo en términos de educación, sino también en ámbitos como salud, en ámbitos laborales. Y creo que claro, ahí finalmente se interpela a seguir la discusión pública respecto a estas temáticas y nuevamente resaltar la importancia de la colaboración entre los diferentes ámbitos y áreas de la sociedad, porque también pasa con las personas autistas que hay diferentes concurrencias. Las personas autistas también en algunos casos tienen déficit atencional o altas capacidades cognitivas, discapacidad intelectual también. Y como decía la profesora, no podemos estar normando todas las condiciones. Entonces, creo que también ahí pasa la reflexión por cómo estamos visualizando la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Exige que sea una transformación social. Muchas gracias, Camila. Y con esta respuesta entonces finalizamos este panel. Les invito a que demos un aplauso a los participantes. Para concluir esta actividad queremos invitar adelante al Superintendente de Educación, Mauricio Farías, quien hará entrega de un simbólico reconocimiento para agradecer a las y los panelistas. Le damos las gracias a todas y a todos los presentes en esta actividad y les invitamos a seguir siendo actores relevantes en el ejercicio de sus labores para continuar el desarrollo del proceso educativo del país a través de la fiscalización, la orientación, la atención ciudadana y el resguardo de los derechos de la niñez y juventud de hoy.
Nos despedimos de quienes estuvieron conectados y conectadas a través de YouTube y esperamos que sigan en contacto con nuestra superintendencia. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales.